Reporte 100. Y agradecemos en este momento que nos tome la llamada, porque vamos a hablar del riesgo, si existe, tal como lo dice Morgan Stanley y Fitch, de la reforma judicial en México. ¿Qué implicaciones tendría esta reforma? Para ello, agradecemos que nos tome la llamada y podamos tener esta comunicación con el economista Marco Antonio Córdoba. Muy buenos días, gracias. ¿Cómo está? Buen día, Katy, pues muchas gracias por la invitación. Como siempre es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. A ver, vamos entrando entonces en materia. ¿Lleva algún riesgo esta reforma de aprobarse para la economía de nuestro país? ¿Y qué riesgos llevaría? ¿Qué riesgos? Mira, aquí lo que se está percibiendo, lo que se percibe en el entorno financiero y económico a nivel internacional y a nivel nacional, Katy, son una serie de factores, el cual incluye la reforma, ¿no? Esta reforma, esta reforma judicial, en el sentido de la implementación, ¿no? De que todavía pues no se conoce bien cuál sería la forma en que se estaría implementando, y eso genera pues nerviosismo, incertidumbre entre los inversionistas, ¿no? El día de ayer una empresa de fondos de inversiones a nivel internacional, Morgan Stanley, pues sugirió, hizo una sugerencia, ¿no? De reducir las inversiones en el mercado de la Bolsa Mexicana de Valores por el riesgo asociado, no nada más a esta reforma judicial, sino también a otras reformas, ¿no? que ha venido señalando el ejecutivo, el presidente, donde se perciben riesgos elevados, ¿sí? Riesgos elevados, ¿no? Como es también la reforma a las industrias estratégicas para el Estado, también la reforma para la eliminación de organismos autónomos, ¿no? Entonces todo esto genera incertidumbre entre los inversionistas. ¿Por qué? Porque podría haber un cambio de reglas, Katy. Sí. O sea, ¿por qué genera ese nerviosismo, esa incertidumbre? Porque los inversionistas, las empresas que van a invertir tanto a nivel nacional como a nivel internacional, quieren pues un Estado de Derecho sólido y las reglas claras, que no se estén cambiando, ¿sí? Porque eso modifica pues sus planes estratégicos de inversión, ¿sí? Y en ese sentido es que genera esa incertidumbre, ¿sí? Porque se estarían cambiando las reglas, y no se sabe la forma en que se cambiaría, la forma en que se implementaría. Entonces los inversionistas a eso los pone muy nerviosos al momento de tomar decisiones de invertir, ¿sí? Porque es lo que buscan, ¿no? Aparte de obtener su rendimiento, de obtener su ganancia y otra serie de condiciones, pues quieren un Estado de Derecho sólido y que las reglas sean claras. Y en tanto esta reforma se aprueba y en tanto se define cuáles van a ser esas reglas claras, ¿qué podría pasar? Porque algunos señalan que ya comienzan las afectaciones. Hemos visto que el dólar nuevamente ha tenido una elevación. ¿Qué podría estar pasando con este nerviosismo en tanto se define, pues? Sí, claro que sí, Katy. Mira, aquí los efectos que se perciben en el ámbito financiero y económico en el corto plazo es, por ejemplo, el tipo de cambio. Sí. Y el tipo de cambio que hace 2-3 meses andaba en 16.50, pues en este momento está cotizando en 19 pesos con 44 centavos. Y empieza a modificarse, ¿no? Empieza a haber esa volatilidad, ese nerviosismo. Pues, ¿qué ocurre? Los inversionistas que han volteado, que han venido hacia nuestro país, pues entonces ya empiezan a mirar
hacia países más seguros, sobre todo aquí a Estados Unidos, y dejan de apostarle al peso, dejan de apostarle a la economía mexicana y empiezan a invertir esos recursos, empiezan a salir y empiezan a invertirse sobre todo en la economía de Estados Unidos, que es la más segura. Y eso provoca, bueno, que el peso tienda a depreciarse en relación al dólar, que se empiece a incrementar. ¿Sí? Y bueno, si el tipo de cambio se incrementa, tiene una serie de efectos, ¿no? Podría tener una serie de efectos negativos, bueno, también positivos, ¿no? Pero también negativos, ¿no? Sobre todo en los precios de los productos que importamos. También, Katy, que es lo que se ha estado observando, una caída de la Bolsa Mexicana de Valores. No es ahorita algo reciente, sino que cuando se da el anuncio por parte del presidente de la República de este conjunto de reformas, incluyendo la reforma de justicia, las reformas judiciales, perdón, genera nerviosismo, ¿no? Porque si vemos en enero, la Bolsa Mexicana de Valores andaba en 58,000 puntos y ahorita anda en 54,000 puntos, es decir, una caída aproximadamente del 7% de la Bolsa Mexicana de Valores. Y a lo mejor la gente se preguntará, la gente de a pie, bueno, ¿y eso cómo me afecta? Yo no tengo inversiones, hay que tener cuidado con esta apreciación. ¿Por qué? Porque los que trabajamos de manera formal y tenemos una Afore, un fondo de retiro, pues resulta que gran porcentaje de nuestro fondo de pensiones está invertido en el mercado accionario. Entonces, si las acciones caen, si el mercado accionario disminuye, ¿sí?, indirecta o directamente, nuestro fondo de pensiones se ve afectado, ¿no? Entonces, es la forma en que se está, esta incertidumbre es la forma en que se está manifestando en este momento sobre el tipo de cambio, sobre la Bolsa Mexicana de Valores y en cierta forma cómo nos podría estar afectando también pues a las personas de a pie. ¿Cómo podría afectar al fondo de inversiones? Cuando se refiere a las Afores, es decir, se dejaría se modificarían los intereses, las ganancias que va obteniendo este ahorro, ¿o cómo es? El rendimiento, Katy, si observamos, periódicamente nos llega un estado de cuenta y observamos y ahí vemos, el rendimiento de nuestra Afore en los primeros 6 meses del año fue del 8%. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido en estos primeros 6 meses del 2024? ¿Sí? Que este rendimiento de las Afores, ¿sí?, ha sido de entre el 3 y el 4%. ¿Sí? No ha caído, no ha sido negativo porque una parte de los fondos de pensiones está invertido en el mercado accionario y otra parte está invertido en los CETES, y los CETES pues han tenido un rendimiento entre el 10 y el 11%. ¿Sí? ¿Qué es lo que compensa? Por eso no se tiene un dato negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, Katy? ¿Cómo se observa? Pues que los rendimientos, ¿sí?, tienden a ser menores. ¿Sí? Tienden a ser menores entre el 3-4%, algunas administradoras tendrán un rendimiento del 5%, pero es en términos nominales, porque si le descontamos la inflación, ¿qué pasa? Pues resulta que el rendimiento real del fondo pues va a ser negativo, ¿no? Entonces, es una forma, ¿no?, en que influye todo este contexto de reformas, y no nada más es la aplicación de estas reformas constitucionales, Katy. Hay otros factores. La economía mexicana se está desacelerando, es decir, está creciendo menos. Hay elecciones de Estados Unidos. También la economía norteamericana está creciendo menos. El entorno geopolítico a nivel mundial también está generando ahí cierto nerviosismo, ¿no? Entonces, hay una serie de factores que están influyendo sobre el ánimo de los inversionistas y por lo tanto eso pues afecta al mercado financiero, específicamente al tipo de cambio, a la Bolsa Mexicana de Valores. Y
Entendemos que son muchos los factores, lo cual pues nos preocupa, desde luego que no sea solo una cosa, sino que sean varios factores los que están pudiendo afectar en un momento dado. Sin embargo, en el caso de las reformas al Poder Judicial, en tanto se aprueba o una vez que se apruebe, ¿cómo garantizar a estos inversionistas, cómo tranquilizarlos ante lo que pudiera ocurrir? ¿Hacia dónde tendría que enfocarse este discurso para poder ellos sentir que hay certeza de sus inversiones? Bueno, aquí por parte de las autoridades, que sería del secretario de Hacienda, que va a repetir de la presidenta electa, bueno, es generar ese intercambio, ese canal de comunicación con las empresas y los inversionistas y explicar, ¿no? Que son estrategias, que sería una estrategia, más bien que esta implementación llevaría reglas claras, y que las reglas que se estarían implementando pues sean claras, sean transparentes, lo más transparente posible, ¿no? Entonces hacia allá debería de ir el discurso del gobierno saliente, pero sobre todo el gobierno entrante, generar esa certidumbre sobre y esta apertura de reglas claras, ¿no? De lo que se va a implementar, cómo se va a implementar y qué es lo que se espera, qué es lo que se estaría esperando, ¿no? Para eso, pues, generar ahí cierta tranquilidad entre los inversionistas y los empresarios. Mientras tanto, mientras termina este gobierno y empieza el otro y esta situación se mantiene, ¿qué es recomendable para el ciudadano de a pie tomar en cuenta? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué medidas tomar? ¿Qué no hacer? ¿Nos endeudamos? ¿No nos endeudamos? O sea, cosas de este tipo, porque de pronto se va si por ejemplo se va al área de frutas y verduras, todo está muy caro. Así es, que se acaba de dar el dato de inflación, precisamente lo acaba de sacar INEGI, todavía está por encima del 5%, es cierto que si bien hubo una reducción, una ligera reducción, y se ubicó en 5.1%, pues sigue siendo pues muy elevado. Entonces, aquí la sugerencia para las personas, para los ciudadanos, es precaución en el uso sobre todo de créditos y de financiamientos. Ya tenemos a la vuelta de la esquina la entrada a clases y eso nos lleva a hacer un reembolso, un gasto adicional, y ahí podríamos empezar a utilizar tarjetas de crédito o créditos comerciales o personales, y aquí debemos de tener cuidado porque están a tasas variables, y si este escenario continúa, pues las tasas tendrían a incrementarse, ¿no? Las tasas de los créditos, de las tarjetas de crédito, por el riesgo asociado a la misma. Entonces, aquí la sugerencia es precaución, sobre todo en el uso de los créditos al momento de realizar tus compras, y ya en el consumo, ya en las compras así en lo general, pues hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que se necesita en casa? E irnos por lo necesario, y lo que deseamos, pues hay como que guardarlos en el cajón, y cuando tengamos esa liquidez o esa certidumbre, bueno, pues abrir ese cajón de los deseos y hacer la compra de algo, ¿no?, que deseamos, pero por lo tanto a sujetarnos a lo que realmente necesitamos, ¿no?, a esa lista semanal, quincenal o mensual de lo que realmente necesitamos en casa, y también cuidar el uso del crédito. Muy bien, muchísimas gracias, como siempre, por la colaboración de Marco Antonio Córdoba, el economista Marco Antonio Córdoba. Gracias por aclararnos un poco más esto que ocurre en torno a la reforma judicial y sus efectos en la economía o las inversiones en nuestro país. Que tenga buen día. Es con mucho gusto, Katy. Un abrazo. Gracias, igualmente. Reporte 100.